Ciudadanas y ciudadanos de la República, recuerden que en los vocativos revolucionarios vamos por orden de prelación, de lo más importante a lo menos importante. Y lo más importante son ustedes, nuestros mandantes. Señores representantes de los medios de comunicación, sencillos trabajadores, muchas veces trabajando en empresas bastante explotadoras. Señoras y señores invitados especiales y queridos familiares de las autoridades del Gobierno Nacional, señores dirigentes y miembros de organizaciones sociales, señores alcaldes, prefectos y presidentes de las juntas parroquiales de las diferentes regiones del país, señoras y señores asambleístas, señor jefe del Comando Conjunto y señores comandantes generales de las Fuerzas Terrestre, Naval, Aérea y de la Policía Nacional, señores miembros del honorable cuerpo diplomático, consular y representantes de organismos internacionales, señoras y señores ministros y secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional, señoras y señores superintendentes y autoridades de control del Estado. Querido Juan Carlos Casinelli, Rocío, vicepresidentes de la Asamblea Nacional, querido Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional. No me habían dado la segunda hoja evocativa, así que tuve que improvisar, y me dicen que secretario nacional de Administración Pública, que está por acá, señora presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, señor fiscal general del Estado, señor Contralor General del Estado, señor presidente de la Función de Transparencia y Control Social, señor Procurador del Estado, señor presidente de la Corte Constitucional, señor presidente del Consejo Nacional Electoral, señor presidente del Consejo Nacional de la Judicatura en Transición, dignas autoridades que presiden la Asamblea Nacional, y querido compañero vicepresidente Lenín Moreno Garcés. Está por afuera, se escucha grito. No sé si ustedes conocen la canción de Alberto Cortés, Hay que ver, hay que ver. Hay que ver cómo pasa la vida. Si parece que fue ayer que dejé mi guarida. La primera vez tenía tanto miedo que por hacerlo bien me entregué todo entero. Y finaliza, hay que ver cómo pasan los años. Si parece que fue ayer que pisé un escenario. La primera vez tenía tanto miedo, hay que ver, aún lo sigo teniendo. Me parece increíble que después de tantos informes a la nación, uno siga tan nervioso cada vez que tiene que hacer esto. En todo caso, nos vamos a entregar todo entero como siempre para darle el fondo del alma los mensajes de esperanza, de optimismo, de fe en nosotros mismos para sacar adelante al país. Estimadas ecuatorianas y ecuatorianos, hoy se cumplen 203 años de un grito de luz que despertó al continente. Su precursor fue ese duende llamado Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Decía Espejo en su quincenario Primicias de la Cultura de Quito, cito, un día resucitará la patria, renacerán las costumbres, las letras y ese fuego de amor patriótico que constituye la esencia moral del cuerpo político. Cierro cita. Tengan la seguridad que ese fuego de amor patrio está presente con toda intensidad en el país desde el 15 de enero de 2007 y que pese a los intentos constantes de desestabilización, a la campaña permanente de cierta prensa por desprestigiar nuestra revolución y sus actores, de negar cualquier acierto y exacerbar cualquier error, no obstante poderosos enemigos internos y externos, la patria, como lo predijo Espejo, está resucitando y aquello solo un ciego del alma lo podría negar. Este es mi último informe a la nación y aquí veo representantes de gobiernos amigos y creo que no los cité en los vocativos, no fue culpa mía, no los pusieron. Así que un abrazo
a los señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático, no se vayan a resentir, los queremos mucho. Este es mi último informe a la Nación dentro del periodo para que fui electo aquel 26 de abril del 2009, en que en forma histórica el pueblo ecuatoriano ratificó su decisión de no volver nunca más al pasado y nos dio una victoria histórica en una sola vuelta, algo inédito en el país, más aún cuando antes de nuestro gobierno, en 10 años, habíamos tenido 7 presidentes, caracterizándose la patria por la inestabilidad política, por lo que se nos había endilgado de parte de cierta prensa y grupos políticos el calificativo de ingobernables. Se ha demostrado que el país es perfectamente gobernable, pero cuando se tiene un gobierno, no de traidores, no de entreguistas, sino parecido a su pueblo, honesto, trabajador, patriota, que dice lo que piensa y hace lo que dice. Se ha avanzado mucho, pero es mucho más lo que falta por hacer. Y si queremos ser eficientes y eficaces, y lo debemos ser, debemos tener las prioridades muy claras, los objetivos perfectamente establecidos, tratando de evitar que los árboles no nos impidan ver el bosque. Es precisamente con esta reflexión que quisiera iniciar este último informe a la Nación, indicando esas prioridades y a lo que nos dedicaremos con todas nuestras fuerzas en estos últimos 10 meses de gobierno. Sin duda, la prioridad de prioridades es la lucha contra la pobreza. El mayor imperativo moral que tiene Ecuador, la patria grande y el planeta entero, ya que por primera vez en la historia de la humanidad, esta no es fruto de escasez de recursos o factores naturales, sino de sistemas perversos y excluyentes. Esta es la gran vergüenza de nuestra América, queridos amigos embajadores de la patria grande. Esta es la gran vergüenza de nuestra América. Tal vez la región con más recursos naturales de todo el planeta, pero también la de mayor inequidad. Con lo cual, pese a su riqueza latente, todavía existe pobreza e indigencia generalizadas. Todas nuestras energías sociales, materiales y espirituales deben estar enfocadas a denunciar y remediar esta situación de grave injusticia social. ¿Cómo extrañamos esa iglesia con la que crecimos y nos formamos, para la cual la cuestión moral fundamental no era el rito, las elecciones de moral individual, sino la cuestión social, el pecado social de la inmensa diferencia entre ricos y pobres en nuestra América? El concepto más significativo que emergió de esta prédica de la Iglesia fue la opción preferencial por los pobres, principio en el que explícitamente se basa la revolución ciudadana y nuestro socialismo del buen vivir. Precisamente una de nuestras fuentes es la doctrina social de la Iglesia. La opción preferencial por los pobres no es el asistencialismo o caridad, y menos las espiritualizaciones ajenas a la realidad de dolor cotidiano. Se trata de atacar frontalmente y extirpar de raíz las causas de la inequidad y la injusticia. Y para ello se necesita de verdaderas revoluciones, democráticas y pacíficas, pero precisamente eso, revoluciones, es decir, cambios radicales, profundos y rápidos de las estructuras políticas, sociales y económicas vigentes. Hoy, a los que queremos cambiar las cosas, muchas veces se nos quiere acusar de que estamos rompiendo la paz en nuestros países. Por supuesto, todo proceso de cambio profundo implica resistencias. Sin embargo, la paz no es solamente la ausencia de guerra. La insultante opulencia de unos pocos en América Latina, al lado de la más intolerable pobreza, son balas cotidianas contra la dignidad humana. Decía don Helder Cámara, obispo de Recife y uno de los más destacados miembros de la Teología de la Liberación, tuve el privilegio de
conocerlo en vida. Cito: cuando doy de comer a los pobres, me llaman santo. Cuando os pregunto por qué hay pobres, me llaman comunista. Cierro cita. Por supuesto que hay que hacerse esa pregunta para no caer en la caridad, en el simple asistencialismo. Entender que la pobreza socioeconómica es intolerable y que se trata de un problema esencialmente político, cuya solución pasa por el cambio en la relación de fuerzas dentro de nuestra sociedad. Será imposible arreglar estas estructuras tan injustas sin un cambio en la correlación de fuerzas, es decir, sin un proceso, repito, político, como lo es la revolución ciudadana. En Ecuador, solo con una mejor distribución del ingreso se podría terminar con la pobreza extrema y la pobreza en general. Hoy, la canasta básica, es decir, el paquete de consumo mensual para que la familia tipo ecuatoriana esté fuera del umbral de pobreza, cuesta $586 mensuales, mientras que el ingreso per cápita por persona se encuentra en $4.578 anuales. Es decir, la familia tipo de 4.6 miembros llegaría a $21.059 anuales, lo que mensualizado significaría un ingreso de $1.755, que supera por más de 3 veces el umbral de la pobreza, por más de 3 veces. Este simple ejercicio asume distribución igualitaria del ingreso, imposible e indeseable, ya que así como con demasiada desigualdad se mata a la sociedad, con absoluta igualdad, sin considerar capacidades, esfuerzo, etc., se mata al individuo, y ambos son necesarios para el buen vivir. Pero este ejemplo extremo nos permite demostrar que incluso con la producción actual se puede eliminar la pobreza del país, tan solo con una mejor distribución del ingreso y los recursos sociales. Con la revolución ciudadana, los avances para luchar contra la pobreza y desigualdad son históricos, no cabe otra palabra, pero obviamente todavía son absolutamente insuficientes. Veamos alguna estadística. La pobreza por ingreso, que tal vez no es la mejor medida, es por acceso a servicios, porque hay muchos servicios que no requieren de ingreso, por ejemplo, con la gratuidad de la educación básica, secundaria e incluso superior. Eso mejora el nivel de vida, pero no significa que debo tener ingreso para acceder a ese servicio. Pero es más fácil llevar la estadística de la pobreza por ingreso. Así somos los economistas. Buscamos las llaves no donde se nos perdieron, sino donde hay más luz, ¿verdad? La pobreza por ingreso ha bajado en el periodo de gobierno de Revolución Ciudadana de 36.7% a 25.3%. Es decir, una reducción de más de 11 puntos porcentuales. Y la extrema pobreza por ingreso, es decir, la indigencia, la miseria, se ha reducido de 16.5% al 9.4%. Por primera vez en nuestra historia republicana, en más de 2 siglos, los índices de pobreza extrema en Ecuador son inferiores al 10% de la población. El coeficiente de Gini, estas son palabras mayores en un país como Ecuador y como América Latina, la región más desigual del mundo. Este es el principal indicador de desigualdad en economía y en general en ciencias sociales. Y es muy duro de bajarlo, de reducirlo, porque responde a factores profundamente estructurales. Sin embargo, lo hemos logrado, conocemos de esto, soy experto en esto. Bajar este nivel, el coeficiente de Gini, realmente se trata de un gran logro. Lo hemos reducido de 0.55 a 0.47. Y como les decía, gracias al crecimiento económico, gracias a la mejor distribución del ingreso, y ya vamos a ver por qué, por primera vez en la historia del país, la pobreza absoluta es menor al 10% de la población. Y aunque estas son buenas noticias, aquello significa todavía más de 1.200.000 compatriotas en la miseria. Y escúchenme, país, esta es la prioridad. No podemos decir que alcanzamos el buen vivir mientras haya miseria en nuestro país. Mientras haya un solo ecuatoriano en condiciones de pobreza extrema,
Nadie debería poder dormir tranquilo en Ecuador. Este debe ser el fundamental parámetro de desarrollo y del buen vivir. En la etapa de desarrollo relativo en que se halla Ecuador, el fundamental indicador de avance, de progreso, de buen vivir, debe ser cómo se reduce la pobreza y sobre todo la pobreza extrema. No hay muchas cosas nuevas bajo el sol para eliminar la pobreza y la inequidad. ¿Por qué entonces no se las hacía antes? Sencillamente porque, como mencionamos anteriormente, es un problema político, de relaciones de poder, las cuales estamos cambiando radicalmente en favor de las grandes mayorías, convirtiendo nuestro Estado burgués, que representaba tan solo unos cuantos, en un Estado verdaderamente popular, representando a todas y a todos y con una clara opción preferencial por los más pobres. Esa es la esencia de la revolución ciudadana, el cambio en las relaciones de poder en favor de las grandes mayorías y que se expresa en superar ese Estado burgués y convertirlo en un Estado integral, como lo llamaba Zabaleta, pensador boliviano, o Estado integral, como lo llamaba Gramsci, o Estado popular, representando a todas y a todos. Antes, y prohibido olvidar, con el neoliberalismo corrupto, entreguista y cruel, elevar el bono de desarrollo humano era demagogia, pero el salvataje a banqueros por más de 6.000 millones de dólares era algo técnico que se tenía que hacer. Prohibido olvidar. En el viejo país, los mayores subsidios de la historia no se los dieron a los pobres, se los dieron a los ricos, tal como el salvataje de 1999 y la sucretización de 1983. En el viejo país, desgarrado por la explotación laboral, la tercerización, contratos por horas, era demagógico elevar salarios mínimos, pero a nadie sorprendía tasas de interés en dólares, esto es remuneración al capital financiero, que superaban el 20%. En el viejo país, tratar de destinar más recursos para educación, salud, inclusión, era sinónimo de populismo. Pero a nadie escandalizaba que hasta se fideicomisara nuestro petróleo. Ahora que hablan tanto que hemos comprometido nuestro petróleo a China, ya se olvidaron que hasta se fideicomisaba nuestro petróleo para garantizar no los puentes, carreteras, hospitales, sino el pago de la deuda externa. Prohibido olvidar, compatriotas. ¿Qué se necesita entonces para tener un país más equitativo y sin miseria? Sencillo y a la vez muy complicado, porque insiste en un problema de fuerzas, en un problema político. Básicamente 4 cosas, técnicamente es obvio. Básicamente 4 cosas. Que los más ricos paguen más impuestos. Primero. Segundo, que ese ingreso sirva para financiar a través de un adecuado gasto público igualdad de oportunidades. Tercero, algo fundamental, gobernar los mercados. Los mercados son una realidad económica que no podemos negar. Pero una cosa es sociedades, vidas, personas convertidas en simples mercancías, gobernadas por los mercados, lo cual es la raíz de la crisis mundial que estamos viviendo y enfrentando y sufriendo. Y otra cosa es gobernar los mercados en función de los objetivos sociales y garantizando la supremacía del ser humano sobre el capital. Llevar ejemplos de esto. Y por último, cuarto, adecuada distribución del acervo. No me gusta la palabra capital, acervo es acumulación del acervo social, tanto público como privado. Veamos cómo hemos avanzado con nuestra revolución en estas 4 líneas de acción, gracias a que ahora sí, aquí gobiernan las grandes mayorías y no las oligarquías de siempre. Empecemos con el primer punto, impuestos. Lo que se ha hecho también es histórico. Y créanme que sé lo que hablo. Esta es una de mis especialidades, economía pública. Lo que se ha hecho en Ecuador es impresionante. La recaudación efectiva de rentas internas ha pasado, y he tomado un año referencial, 2004, 3.386 millones de dólares. 2011 cerramos con 9.561 millones de dólares, prácticamente el triple, cerca más de 6.000 millones de dólares anuales que recogemos adicionalmente. No porque haya más impuestos,
Como demostraré más adelante, hasta se han reducido impuestos a la renta y deducciones para las familias. Pasamos de 400 partidas arancelarias con cero arancel a cerca de 3.000. Eliminamos el impuesto al ICE sobre llamadas telefónicas, que era el 15%, un impuesto bastante rendidor. Ahorita alcanzaría 500, 600 millones de dólares. Eliminamos el impuesto para la electrificación rural, que para el sector productivo estaba cargado a las planillas eléctricas. Esto no es, como quiere decir cierta gente con mala fe y desinformada, porque hemos incrementado los impuestos. Esto es por mayor recaudación, porque como ya no gobiernan los mismos de siempre y sus argollas, ellos saben que con la revolución ciudadana tienen que pagar impuestos. Y esos 6.000 millones adicionales son esos aeropuertos, esas hidroeléctricas, esos carreteros. Esto nos enseña que cumpliendo todas nuestras obligaciones vivimos mejor en conjunto. Pero no solo es un cambio importante, es la estructura, porque los impuestos pueden ayudar, la mayor recaudación, a hacer mucha obra pública, dar igualdad de oportunidades, veremos educación, salud, etcétera, financiarlas, pero pueden tener una estructura injusta. Hay lo que se llaman impuestos directos que recaen sobre los agentes o personas, las empresas, las personas naturales, por ejemplo, impuesto a la renta, y hay impuestos indirectos que caen sobre los bienes o transacciones, por ejemplo, el IVA. ¿Cuál es el problema con estos últimos? Que si yo compro una silla de $100 y pago IVA de 12, pago $12 de impuestos siendo rico o pobre, lo cual no es justo. Mientras que con el impuesto directo, en este ejemplo, el impuesto a la renta, paga más proporcionalmente el que más tiene. Entonces, además de recaudar recursos por medio de la acción colectiva para el bien común, esto permite redistribuir el ingreso. Los impuestos indirectos en el 2004 constituían casi el 70% del ingreso tributario, porque era lo más fácil de recaudar. No importaba la redistribución, no importaba la injusticia, la miseria. Es lo más fácil recaudar el IVA, más difícil es recaudar impuestos directos. Y los impuestos, mientras que en el año 2011 es 58.3%, una drástica caída, pero todavía nos falta reducir mucho más. Y por otro lado, los impuestos directos en el 2004 eran 28.5% de la recaudación tributaria, hoy son 40.5%. Pero aquí tenemos un desafío. Esos impuestos directos deben ser superiores en monto a los impuestos indirectos para tener un sistema tributario mucho más, lo que llamamos los economistas progresivos, que el que más tiene, más pague, que en consecuencia mejora la distribución del ingreso y la equidad. Sigamos. En cuanto a presión tributaria, lo que se recauda frente a la producción, un importante indicador, si se está recaudando adecuadamente. En el 2004, esta presión tributaria para Ecuador era 10.4%, mientras que en el 2011, 14.5%. Aquí una de las tantas falacias, ¿no?, que a fuerza de repetirlas consideran que están demostrando que Ecuador tiene excesivos impuestos. Recién estamos en la media latinoamericana. La media latinoamericana de presión fiscal, impuestos, recaudación tributaria sobre producción, es 14.6%. Estamos nosotros en 14.5%, apenitas por debajo de la media. Antes estábamos muy por debajo de la media, pero todavía muy por debajo de la media de países desarrollados, cuya presión fiscal fácilmente llega al 18 y al 20%. Que todos cumplamos con nuestras obligaciones, que todos aportemos para el bien común por medio del pago adecuado de impuestos, nos beneficia a todos. De nada servirá tanta opulencia si tenemos al lado miseria. Construyan los muros que quieran, con la altura que quieran, que nuestros hijos no podrán salir a pasear tranquilos mientras haya esas contradicciones. Y una fuente para remediar esas contradicciones, la primera, como les decía, es una adecuada recaudación, un adecuado sistema tributario. El segundo punto era que ese ingreso financie un adecuado gasto público que básicamente dé igualdad de oportunidades. ¿Y qué es esto de igualdad de oportunidades? Acceso a educación de calidad y gratuita, educación pública. Acceso a la salud. Todo eso se convirtió en simple mercancía en la larga y triste noche neoliberal, cuando son derechos y son derechos humanos. Veamos qué hemos estado haciendo con esos más de 6.000 millones de dólares adicionales de recaudación tributaria.
Antes, y esto es muy importante, ustedes, el mejor reflejo de las relaciones de fuerzas, de quién manda en una sociedad, es la asignación de recursos sociales y básicamente la distribución del presupuesto del Estado. Para que vean ahora quién manda en este país, en el 2004 el pago de la deuda era 8.1% del PIB, mientras que todo el gasto social era 4.2%, la mitad. Hoy es lo inverso. El pago de la deuda es 4.3, perdón, en el 2004 se pagaba por deuda 8.1% del PIB, en el 2012 se paga 4.2% del PIB, la mitad. Mientras que en el sector social, en el 2004 se pagaba 4.3, se destinaba 4.3% del PIB. Fíjense, 8.1% para deuda, aquí está, yo me confundí un poquito, en el 2004 y tan solo 4.3% para el sector social. Claramente esto nos demuestra que quienes mandaban aquí eran los acreedores, los banqueros, los financistas, el Fondo Monetario, potencias externas. Ahora las cifras nos demuestran que aquí manda el pueblo ecuatoriano. Para deuda, 4.2% del PIB, para inversión social casi 11% del PIB. Esto no hay que darle vueltas. El destino de los recursos sociales demuestra la relación de poderes en esa sociedad. ¿Quién manda en esa sociedad? Y los datos nos demuestran ineludiblemente, incuestionablemente, que antes aquí mandaban los acreedores, los banqueros, la burocracia internacional, y que ahora manda el pueblo ecuatoriano, compatriotas. Sigamos, por favor. Veamos en valores absolutos, porque algunas veces los porcentajes, como en el caso de las firmas que vamos a hablar, nos inducen a engaños. Veamos. 2004, para educación, la base del futuro, la base del desarrollo. Sin talento humano no podremos desarrollarnos. Se invertían 858 millones de dólares. Ahora se invierten 5.1 veces más, 4.366 millones de dólares. Esto es otorgar igualdad de oportunidades. La matrícula en las escuelas fiscales, colegios fiscales, se nos ha disparado cuantitativamente, estamos muy bien. Ahora el gran desafío es mejorar la calidad y estamos dando pasos agigantados para aquello. Salud, imagínense. O sea, incluso salud es más importante que la educación para gozar de un buen nivel de vida. Sin leer ni escribir a las finales, ustedes pueden tener una vida normal, feliz, tranquila. Con problemas graves de salud, alcanzar esa vida plena, feliz, es mucho más difícil. Y esto se convirtió también en una mercancía. Y se invertía tan solo 371 millones de salud. Ahora invertimos anualmente 1.672 millones, es decir, 4.5 veces más. Y en desarrollo social, inclusión, aquí está el bono de desarrollo humano, aquí está la inclusión de jóvenes, tercera edad, etcétera, discapacitados. 260 millones se invertían en el 2004, en el 2012 estamos invirtiendo 1.243 millones, es decir, casi 5 veces más. En cuanto al tercer punto, gobernar los mercados en función de los objetivos sociales. El mercado no es un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar fines. Objetivos sociales, deseables. Buena producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades, adecuada remuneración al trabajo humano, etc. No se puede poner la carreta delante de los bueyes y convertir en fines lo que son medios y en medios los que son fines. Y aquí se convirtió el trabajo humano en un simple fin, en un simple medio, para la acumulación de capital. Esto es en todos los mercados. Acabamos de aprobar la ley de control de poder de mercado ya hace algunos meses para evitar abusos monopólicos, oligopólicos, etc. Pero me referiré sobre todo al más que mercado laboral, no me gusta ese término, porque el ser humano y el trabajo humano no es una mercancía más, al sistema laboral. La explotación que existía y cómo con adecuados controles hemos logrado dignificar en el país ese trabajo humano.
les insisto, en gobernar los mercados y el sistema laboral en función del bien común de los objetivos sociales, está un inmenso desafío en el mundo actual. Es un inmenso desafío en el mundo actual y creemos que está a la raíz del problema de la crisis mundial, que no lo van a arreglar con parches, sino cambiando el sistema y haciendo que las sociedades dominen a los mercados y no los mercados a las sociedades, a las personas, a las comunidades. En este sentido, hemos terminado con esa explotación laboral generalizada llamada tercerización. ¿Cómo pudimos caer tan bajo? Nuestros trabajadores sacrificados en los altares de los mercados internacionales. Incluso si la eufemísticamente llamada flexibilización laboral hubiera dado resultados, que no los dio, no podemos rebajar la dignidad del trabajo humano a una simple mercancía. Ya es hora de entender, y aquí un saludo cordial al representante de los sectores productivos, ya es hora de entender, yo creo que ellos sí lo entienden, que el principal bien que exigen nuestras sociedades es el bien moral y que la explotación laboral en aras de supuestas competitividades es sencillamente inmoral. Se pierde mucho más de lo que supuestamente se busca ganar. Y hemos buscado resolver la tensión entre capital y trabajo. ¿Cuál es el problema? Mucha calidad del trabajo humano, se pierden puestos de trabajo y caemos en un mal mayor, que es el desempleo. Hemos tratado de resolver esa tensión capital-trabajo por medio de medidas creativas, inéditas a nivel mundial y que están siguiendo ejemplo planetario. Por ejemplo, superando el concepto de salario mínimo para ir al concepto de salario digno, es decir, el que permite a una familia salir de la pobreza con el ingreso familiar. Ya vimos que la canasta básica estaba en 580, 590 dólares, no recuerdo exactamente, pero se trata de que se pueda ganar un salario con el cual, con el ingreso familiar, porque no solo una persona trabaja en una familia, en Ecuador 1.6 receptores de ingreso existen promedio, se pueda cubrir esa canasta básica. Ese es el concepto de salario digno. El salario mínimo, en el cual muchos empresarios se basaban para decir que cumplían con sus obligaciones laborales, es como su nombre lo indica, un mínimo para evitar un mal mayor, que es el desempleo. No es de ninguna manera un salario justo. Tenemos que mantenerlo para evitar ese mal mayor del desempleo, pero jamás puede ser un salario justo. Por ello, en la patria nueva, ninguna empresa puede declarar utilidades pagando salarios mínimos. Tendrá que utilizar esas supuestas utilidades hasta que el último trabajador de la empresa haya recibido el salario digno. Y recién ahí podrá hablar de utilidades. Es decir, de remuneración al capital, después de haber remunerado adecuadamente al trabajo humano. No permitiremos que la rentabilidad de la empresa se base en la explotación laboral. Este es un fundamental cambio en la relación de fuerzas. Privilegiar la remuneración al trabajo humano antes que el capital. Históricamente siempre se ha hecho lo contrario. Primero utilidades, alquileres, intereses, ahí sí cualquier chulco, falta de control, pero aumentar $5 el salario básico era un crimen. Para nosotros, queridos compatriotas, y esto también es doctrina social de la Iglesia a la hora de ejercer de Juan Pablo II, el ser humano no es un factor más de la producción, es el fin mismo de esta. Y veamos ya con estadísticas cómo ha mejorado esa calidad del trabajo humano. Esos salarios reales, es decir, lo que importa no es el salario nominal, sino la capacidad adquisitiva de ese salario. Ustedes pueden ganar antes $1.000, si cada kilo de papa costaba $1, ganaban 1.000 kilos de papas. O pueden ganar $10.000, ¿están mejor? Depende. Si ahora el kilo de papa cuesta $10.000, están ganando solo un kilo de papas. Ese es el salario nominal. El salario real es ver la capacidad de compra, es indexado para el nivel de precios. Y en el 2004, estamos hablando en términos reales, no nominales. También para desbaratar tantas falacias que con ciertos gobiernos estábamos mejor porque las cosas eran más baratas, sí, y los salarios eran de miseria. Con ese criterio el mejor presidente de la historia del Ecuador ha sido Juan José Flores, porque le aseguro que nunca ha habido precios tan bajos como cuando se inició la República. Eso nos simplimos con que nos llenan los demagogos todavía, ¿no? Bueno, salarios reales 2004, $100. Los salarios reales en 2012, casi $147, es decir, prácticamente un incremento del 50%. Veamos otra forma de ver
la misma información. Y son datos que cualquiera puede verificar con estadística uniforme a nivel regional y a nivel mundial, legitimada por organismos internacionales, etc. Veamos otra forma de interpretar la misma información. ¿Cuánto de la canasta básica, que les decía es lo mínimo que debe consumir una familia para salir del umbral de pobreza, cuánto de esa canasta básica se puede comprar ahora con el ingreso familiar, gracias a los salarios vigentes? En el 2004, y esto es lo importante, porque le insisto, no solo se puede ver el lado precios, que antes los precios eran más baratos. Sí, pero si eran 10% más baratos y 50% más bajos los salarios, estábamos mucho peor, son cosas elementales. Pero dado el primitivismo de ciertos sectores políticos, todavía repiten esas tonterías y aprovechándose la ingenuidad de nuestra gente, los pobres, etc. Pero estas son las cifras. Combinar ingresos versus capacidad de compra, precios, ¿verdad? Combinando ingresos versus precios, tenemos la capacidad de compra. ¿Cuánto se puede adquirir de la canasta básica con los salarios? En el 2004 se podía adquirir apenas 69%. Con la Revolución Ciudadana del 2012 se puede adquirir el 93%, el nivel más alto de capacidad de compra de la historia de este país. Y otros factores determinantes para haber disminuido drásticamente la desigualdad y la pobreza. Veamos más estadística. Fíjense la contradicción. Estos son reflejos clamorosos, no solo claros, clamorosos de quién mandaba en nuestra sociedad y del sesgo, del desequilibrio entre remuneraciones, en este caso el capital versus trabajo. Aquí escandalizaba que se aumente $10 el salario básico, pero la remuneración al capital, que son utilidades, alquileres e intereses, la remuneración al capital financiero, veamos, en dólares, cuando llegamos al gobierno, el segmento productivo corporativo, la tasa máxima era 22.5% en dólares. Con la Revolución Ciudadana es menos del 10%. Ahora sí, no pueden practicar el chulco, los mismos de siempre. El segmento productivo corporativo, la tasa referencial, cuando llegamos al gobierno era casi 15%, actualmente 8%. Entonces, mientras hemos subido grandemente la remuneración al factor trabajo, se ha controlado los abusos, los excesos de la remuneración al capital, que nadie controlaba, porque nos hicieron crecer, nos convencieron de tabúes como que sí, eso es técnico, ahí sí, la fuerza del mercado, pero pagarle decentemente a un trabajador sí era populismo, ¿no? Todo eso, gracias a Dios, está cambiando en nuestro país y hemos superado esas barbaridades. Sigamos. Y algo tremendamente importante. Estamos pulverizando la teoría económica ortodoxa. Y creo que todos estamos aprendiendo de esto, incluso el sector empresarial. Porque la teoría dice, mientras mejores salarios, más estabilidad, pago al seguro social, etcétera, menos empleo, porque se encarece el salario, somos menos competitivos, se destruyen puestos de trabajo. Pues bien, dignificando el trabajo humano en Ecuador, ha sucedido exactamente lo contrario. 2004, tasa de desempleo 9.1%. 2012, tasa de desempleo 5.2%, de las más bajas de la historia del país y de las más bajas de toda la región. Creo que hemos aprendido que haciendo vivir bien a nuestros trabajadores, viven también bien los empresarios, porque van a tener a quien vender, perpetuar el proceso de crecimiento, dinamizar permanentemente la economía. En cuanto al cuarto punto ya, la distribución, cuarto punto, en cuanto a distribución del acervo social, les decía, ¿qué es esto? Hay acumulación física creada por el hombre, fábricas, represas, esto tiene que ver mucho con la privatización, pero también hay acervo natural, recursos naturales no renovables. La distribución de esa acumulación social, de ese capital social, de ese acervo social es fundamental para mayor igualdad, para disminuir la pobreza. Ejemplos de la mejora en la distribución del acervo social, los nuevos contratos petroleros, que nos dan al menos el 80% de la renta petrolera, la quinta renta o quinta proporción más alta del mundo.
solo superada por países, bueno, donde el costo de extracción ya es extremadamente bajo, ¿no? Arabia Saudita, usted patea muy fuerte y ya sale petróleo, y donde la inversión obtiene fáciles retornos. Pero prohibido olvidar, antes de la Revolución Ciudadana, ahora obtenemos 80% y más de la renta petrolera, el quinto porcentaje más alto del planeta. Antes de la Revolución Ciudadana, esta relación era la inversa. Las compañías se nos llevaban hasta el 85% de la renta petrolera. Prohibido olvidar. Esta es una gran muestra de la mala distribución del acervo social. Además, 12% de las utilidades petroleras privadas o implícitamente en las empresas públicas quedan para desarrollo local, lo cual ya está generando finalmente un cambio histórico en nuestra Amazonía, porque ahí teníamos una contradicción intolerable. La región de donde 40 años se ha sacado riqueza nacional y todavía es la que tiene mayor incidencia de pobreza. Pero todo eso está cambiando y rápidamente, gracias precisamente al cambio radical en la distribución del acervo social en función del país y de los más pobres de la nación. Los nuevos contratos mineros nos dan al menos el 52% de la renta minera, el porcentaje más alto del mundo. Esos modelos de contrato están sirviendo para muchos otros países que nos los han pedido. 52% de renta minera, el porcentaje más alto del mundo, donde además al menos el 60% de las regalías quedan para desarrollo local de las comunidades, para que nunca más pase lo del petróleo. De ahí salía la riqueza, se iba la riqueza a otros lados y quedaba ahí nada más la contaminación y la pobreza. Ahora el 60% al menos de las regalías mineras quedan para desarrollo local. Y de hecho, yo no tengo ningún problema en que no salga un dólar, que queden el 100% de las regalías de utilidades mineras en beneficio de dichas comunidades hasta erradicar totalmente la pobreza en aquellos territorios, que deberían ser y lo serán, que deberían ser y lo serán los más prósperos del país. Un buen ejemplo de cómo se manejaba el Estado en función de los poderosos, de cómo se concentraba el acervo social en los más ricos, fueron las concesiones camaroneras. Esto ni siquiera nos hemos dado cuenta muchas veces, no nos sorprendía porque nadie nos hablaba de esto. Es más, nos hablaban de lo contrario, que así debía ser. Las playas y bahías donde se realiza esta actividad son propiedad del Estado, son propiedad pública de todos nosotros. Pese a ello, nunca hubo concesiones a comunidades que incluso habitaban esas mismas playas y bahías, tan solo empresas privadas con fines de lucro. Un ejemplo dramático, las concesiones de Isla Puná, donde hay muchísimas camaroneras, no eran para los puneños, que ni siquiera eran contratados en las camaroneras de su propia tierra. Estas camaroneras exportaban cerca de 60 millones de dólares anuales. Puná habita unos 5.000 habitantes, implica un ingreso per cápita de $12.000 más o menos, 3 veces el promedio del Ecuador. Sin embargo, toda la isla vivía en pobreza, nada quedaba para ellos. Por supuesto, ya estamos remediando todo aquello, pero aquí este es un buen ejemplo. Bienes públicos, acervo social y público, porque hay acervo social privado. Playas y bahías no se la daban a los pobres, se la daban a los ricos para que fueran más ricos y aumentar las diferencias. En otro paso, hacia una distribución más adecuada del acervo social, hasta septiembre de este año se eliminará la pesca de arrastre, lo que equivale a la reforma agraria para nuestros pescadores artesanales, que cada vez tienen que salir más lejos para obtener menos pesca. Otro ejemplo de distribución del acervo social es el Plan Tierras, por medio del cual planeamos entregar cerca de 90.000 hectáreas de tierras en manos del sector público, asociaciones campesinas, legalizar 595.000 hectáreas de tierras ancestrales y la titularización masiva de 215.000 predios de pequeños campesinos, todo esto hasta abril de 2013. Finalmente, no solo es el acervo público, social público el que debe distribuirse, la sociedad, sector público, sector privado, cantidad de acumulación que tiene la sociedad en ambos sectores. Y no es solo el acervo público el que debe distribuirse. Una de las fuentes estructurales más importantes de generación de inequidad y pobreza ha sido la concentración en poquísimas manos de la propiedad privada. ¿Cuántos ecuatorianos son propietarios de empresas? 2%. Por ello, por ejemplo, no hemos caído en el simplismo de la reprivatización de las empresas incautadas a banqueros deudores, sino que con adecuado financiamiento de la banca pública
Hemos logrado que en forma total o parcial varias de esas empresas sean compradas por los propios trabajadores. Y no nos temblará la mano el momento en que tengamos que afectar latifundios improductivos para dárselos a campesinos necesitados de tierra. Recuerden, estos son temas de discusión nacional. Estos deberían ser temas transversales en el debate público. En las próximas elecciones, recuerden, pobreza, prioridad. Incluso, de ser necesario, prioridad excluyente. Para remediarla, básicamente 4 cosas: lograr equidad y la eliminación de la pobreza. Que los más ricos paguen más impuestos. Que ese ingreso sirva para financiar a través de un adecuado gasto público e igualdad de oportunidades. Nunca más permitir que hasta la educación, la salud se conviertan en simples mercancías. Es un suicidio social anticipado. Si solamente el que tiene dinero para acceder a una buena educación lo puede hacer. ¿De qué democracia hablamos? Cuando la base de la democracia es igualdad de oportunidades. Tercero, gobernar los mercados en función de los objetivos sociales. El mercado es un medio, no un fin. Garantizando la supremacía del ser humano sobre el capital. Y cuarto, adecuada distribución del acervo social, tanto público como privado. ¿Por qué entonces no se hizo lo obvio? Es más, ¿por qué se hacía lo contrario? Ya lo dije, la respuesta es simple. Quienes gobernaban el país lo hacían en función del gran capital y de particulares intereses nacionales e incluso extranjeros. Hoy, a Ecuador lo gobierna finalmente el pueblo ecuatoriano. Repito que el imperativo moral que tiene el país, nuestra América, el mundo, es eliminar la pobreza y la desigualdad. Pero obviamente existen también otras prioridades. Y esto nos confunde algunas veces. Creo que el Ecuador ha logrado superar el enfoque antropocéntrico del desarrollo, que obviaba dimensiones fundamentales del buen vivir, tales como la dimensión ambiental. Sin embargo, temo que muchas veces, por infantilismos y fundamentalismos, caemos en el otro extremo, el de satanizar cualquier progreso humano y pretender una humanidad, un país, pueblos ancestrales que retornen a su estado de naturaleza originario. Si antes se pensaba que lo único importante en la naturaleza era el ser humano, error más grave aún son esas posiciones extremistas en las que se considera al ser humano poco menos que un estorbo en la naturaleza. Para nuestra revolución, el ser humano no es lo único importante, pero sigue siendo lo más importante de nuestra Pachamama. La prioridad de la eliminación de la pobreza y desigualdad es tal imperativo moral que, de ser necesario, sería excluyente. Felizmente no lo es, y por el contrario refuerza otros imperativos, como el cuidado del único planeta que tenemos. Ahora se habla mucho de conservación, pero, escúchenme bien, no podremos tener conservación sostenible con los niveles de pobreza del país. Yo no le puedo decir a una familia pobre, sin ingresos, sin trabajo, que viva junto a un bosque, que no tale el bosque. Aquí una idea fuerza. Para que la conservación sea sostenible, nuestra gente, sobre todo los pobres, deben sentir beneficios claros y directos de esa conservación. Por eso programas como Sociobosque, un éxito completo, tremendamente costo efectivo, del cual ya hablará nuestra ministra de Patrimonio, donde le pagamos a las comunidades para que mantengan el bosque en pie. Pero hay problemas más graves derivados de la pobreza, que perjudican al medio ambiente. El principal peligro para nuestra selva y bosques, por favor, hablemos la verdad, no nos hablemos nosotros mismos, hablemos por el bien común, por sacar adelante el país con la verdad. El principal peligro para nuestra selva y bosques primarios no es ni de lejos la explotación petrolera, como algunos pretenden hacernos creer, es la expansión de la frontera agrícola y pecuaria. Y no es posible decirle a la gente que necesita trabajar que ya no tenga ganado, que ya no cultive, para así proteger la selva. Parar esta expansión requiere cambios en las técnicas de producción, por ejemplo, ganadería intensiva en vez de extensiva, alternativas de empleo e ingreso, etc.
para lo cual se necesitan ingentes recursos. Solo la verdad nos hará libres. Basta de engaños. Otra mentira. El principal peligro para el agua dulce del país no es ni de lejos la minería, pese al daño que está haciendo la minería ilegal, la cual estamos combatiendo con todas nuestras fuerzas. El principal factor contaminador para el agua dulce del Ecuador, como prácticamente en toda América Latina, es la carencia de servicios básicos. Fundamentalmente, la ausencia de adecuado tratamiento de las aguas servidas de los asentamientos urbanos. La capital todavía contamina el Machangal, porque bota ahí las aguas servidas. Imagínense Tena, Quevedo, La Tacunga, en el Cutuche, etc. Y para remediar esto, se necesitan centenas de millones de dólares. Hablemos la verdad, si tenemos realmente buena voluntad, veamos claro, sintamos hondo y actuemos recio. Como ustedes verán, la reducción de la pobreza, con adecuada inversión y política pública, conserva el medio ambiente. Pero todo esto implica ingentes recursos que el país tiene seriamente que discutir cómo obtener, sin demagogias, sin simplismos, sin mentiras. Sin duda, compatriotas, los que más han sufrido pobreza por procesos históricos de exclusión son nuestros pueblos ancestrales. Y me preocupan muchísimo las desviaciones trágicas que observo de parte de ciertos grupos supuestamente radicales y de no pocas ONGs nacionales y extranjeras, cuando pretenden considerar hasta la miseria como parte de la identidad de esos pueblos, como parte de su cultura. Es terrible eso, es una tragedia. Hace poco veía Ecuador TV, y felicitaciones a la televisión pública por la extraordinaria calidad técnica y de contenidos, sin duda la mejor televisión del Ecuador y una de las mejores de América Latina. Veía en Ecuador TV hace algunos días un reportaje sobre una nueva ruta turística, la ruta del Yasuní. Probablemente en las familias quichuas que a orilla del río recibían los visitantes, algunos vieron folclore. Yo vi miseria, ausencia total de servicios básicos, vivienda precaria, vestimenta paupérrima que no tenía nada que ver con sus tradiciones ancestrales. Que no tengan agua potable y sus niños tengan los vientres hinchados por bichos, no importa. Lo importante es que estén en supuesta armonía con la naturaleza. Esto es intolerable, diría hasta criminal. Lo sabemos. Para gran vergüenza de los ecuatorianos, la mayor incidencia de pobreza está en nuestros pueblos ancestrales. Veamos algunas aproximaciones en cuanto a datos, pero bastante alarmantes. Lastimosamente, no tenemos estadísticas finas sobre esto. Aquí ustedes tienen la distribución por etnia. Y en el mundo indígena, desnutrición, perdón, por etnia, y en el mundo indígena la prevalencia de desnutrición, supongo que son menores de 5 años, supera el 50%. Este es un gran desafío para el país que lo estamos enfrentando y estamos teniendo grandes éxitos ahí. Pero esto es una proxy para decirnos que nuestros pueblos ancestrales no es que viven el folclore, no es que viven su identidad cultural, viven una miseria, y no nos engañemos. La miseria no puede ser considerada parte de la cultura como algunos pretenden. Y muchas veces con fines sumamente egoístas, ¿no? Para tener un lugar donde turistear y tomarse fotos en vacaciones, cuando esa gente no está alcanzando el buen vivir. Veamos otro cuadro. Tasa de analfabetismo por etnia. Mundo indígena. La mayor parte de nuestros pueblos ancestrales, prácticamente todos los pueblos ancestrales de la Amazonía, 27%. Le aseguro que en la Amazonía es mucho más. Esto está agregado, no tengo cifras más finas. Esto no es folclore. Esto no es atractivo turístico. Esto es exclusión, esto es pobreza, esto es miseria, esto es inaceptable en el siglo XXI. No nos engañemos, ecuatorianos. Los mayores problemas del país es que nos encanta vivir engaños sociales. Que sabemos que no resiste el mejor análisis, pero suena bonito repetirlo, decirlo, quedamos bastante bien. Somos los defensores de las culturas milenarias. No nos engañemos. Nuestros pueblos ancestrales no viven bien. Nada hay que justifique en el siglo XXI la baja esperanza de vida, la alta mortalidad infantil, la falta de acceso a servicios básicos. Es un absurdo pretender que la miseria sea parte de la cultura, de la identidad
del folclore de nuestros pueblos ancestrales. Ojalá entiendan esas ONGs, muchas extranjeras, con personas con la barriguita bastante llena y que tratan de imponer aquí lo que nunca lograban en sus países. Ojalá entiendan esas ONGs y supuestos dirigentes el daño que le están haciendo a los más pobres y excluidos. Esta es la peor injusticia que podemos cometer. Si el mayor desafío del país, incluso desafío excluyente, como lo he reiterado, es la lucha contra la pobreza, el desafío para nuestros pueblos ancestrales no es continuar en la miseria, sino vencerla sin perder su identidad. Y lo podemos hacer, compañeros. Pero gravísimo error es pretender que la miseria sea parte de la identidad de nuestros pueblos ancestrales. Pero qué difícil es esa lucha contra la pobreza, sobre todo de nuestros pueblos ancestrales, con tanta desinformación, tanta mala fe. Antes era la derecha que quería tener a los indios sumidos en la ignorancia para seguirlos explotando. Por ello se oponían a todo proyecto público en beneficio de los indígenas. Debemos aprender de la historia. Por ejemplo, los terratenientes se opusieron al primer censo agropecuario de 1954, preludio de la reforma agraria de 1964, así como a la realización del censo de población y vivienda en 1962, lo cual produjo asesinatos de maestros y otros servidores públicos por grupos de campesinos exaltados, manipulados por estos terratenientes que no les interesaba en absoluto que se haga censo agropecuario o que sepan cuántos indígenas tenemos. Se sepa cuántos indígenas tenemos. Ahora es una pseudoizquierda la que hace lo mismo, por mala fe, o probablemente por anacronismos como aquel de buscar exacerbar las contradicciones para alcanzar las condiciones objetivas para una verdadera revolución, junto al bla bla de siempre, con el que condenan a la miseria a los que dicen ayudar. Ya lo hicieron con el aleteo del ganado, ¿se acuerdan? Cuando increíblemente algo tan positivo y largamente esperado por el sector ganadero fue rechazado, algunas veces en forma violenta, por ciertos grupos de campesinos víctimas de la manipulación de malos dirigentes. El aleteo del ganado. Le llevaron una desinformación terrible que le íbamos a cobrar impuestos, incautar el ganado, etc. Cuando es para la trazabilidad del ganado, poder garantizar su origen, mejorar los precios, exportar, etc. Pero eso le dijeron a los campesinos. Ahora es la consulta previa, donde ciertos irresponsables están envenenando a nuestros hermanos de pueblos ancestrales para que ni siquiera dejen entrar a los socializadores. ¿Cuántos muertos buscarán? Rechacemos estas barbaridades que nos destruyen como nación. Quieren impedir con esto la 11ª ronda petrolera, supuestamente para evitar impactos a la naturaleza y culturas ancestrales. La verdad es que la ronda comienza con exploración, la cual tiene mínimo impacto ambiental. Se niegan hasta a saber lo que tenemos, para así poder tomar decisiones informadas. Esta es la mayor muestra de ignorancia que nos puede dar alguien. Negarse hasta saber. Y con ello sumen en la pobreza a los que dicen proteger. Y son esos argumentos vacíos, esos extremos, lamentablemente, lo que en forma recurrente han acompañado el debate en cuanto a decisiones fundamentales para el desarrollo del país. Como por ejemplo, en el debate en cuanto a la minería, de donde precisamente, junto a nuestros otros recursos naturales no renovables, como el gas y el petróleo, pueden y deben venir los recursos tan deseados, a los que me refería antes, ingentes recursos, para aceleradamente superar la pobreza y con ello, como lo he mostrado, incluso mejorar la conservación de nuestra naturaleza. Superemos los simplismos, que pueden impresionar a los desubicados, pero que no resisten el menor análisis. Por ejemplo, el lugar común de que, y lo he escuchado en varios discursos y de analistas económicos, se puede vivir sin oro, pero no sin agua. Brillante, a nadie se le hubiera ocurrido. La supuesta elección excluyente entre minería y agua es uno de los tantos falsos dilemas con lo que está repleto el debate público ecuatoriano. Haciendo gala de un, perdóneme el neologismo, haciendo gala de un elementarismo irresponsable, además de un profundo desconocimiento de la economía. Pues en caso de que fuera cierto este falso dilema, repito, falso dilema, minería versus agua, oro versus agua, sería la bien conocida paradoja del agua y los diamantes, propuesta y resuelta por Adam Smith,
fundador de la economía moderna, hace más de 200 años. ¿Qué es más valioso? ¿El agua o los diamantes? Vendría la gente de buena voluntad, espontánea, los jóvenes que bombardeados con estos discursos, el agua. Pero para los que conocemos algo de principios de economía, la respuesta es otra. Depende de cuál es el bien más escaso. Si ustedes fueran a una mina de diamantes en un desierto, muy probablemente si se pierden en el desierto después de 3 días sin agua, si alguien les ofrece una botellita de agua a cambio de la bolsa de diamantes que lo habían logrado conseguir, se la entregarán complacidos, porque así están salvando su vida. En ese caso, el agua es el bien escaso y vale mucho más que los diamantes. Pero si con la misma funda de diamantes ustedes llegan a su casa y viene una inundación sin precedentes y tienen el agua hasta el cuello y están en riesgo de muerte, en peligro de perecer, probablemente darán también complacidos la misma funda de diamantes, pero en este caso no para recibir agua, sino para que les quiten el agua. Es decir, en esta situación el agua era tan abundante que incluso hacía daño y por eso valió mucho menos que los diamantes. El país necesita, por supuesto, de agua, pero también de diamantes, no como joyas inservibles, sino para transformarlos en tractores, carreteras, colegios, hospitales, para alcanzar el buen vivir, esos servicios sanitarios, procesamiento de aguas servidas, especialmente para nuestros pueblos ancestrales, las mayores víctimas de la pobreza. Superemos tonterías que en base a la repetición han querido demostrar. Esto es fundamental, superar la calidad del debate público ecuatoriano. Hay mucha demagogia, mucha tontería, mucho simplismo. La minería moderna no perjudica el agua, es una falacia. Por ejemplo, ya no utiliza químicos y recicla el agua. Necesita mucha agua, pero capta 1% del agua del afluente más cercano y la recicla, solo el 1%. Además que nuestra Constitución y los contratos mineros establecen que se debe devolver el agua a su cauce natural en iguales o mejores condiciones. Pero incluso si la contaminara, para tomar una decisión adecuada, hay que ver cuánto oro y cuánta agua tiene el país. Decía Eugenio Espejo, fíjense aquí insisto, Eugenio Espejo, 200 años, con su agudeza y objetividad, y entendiendo varios siglos adelantado a su tiempo, que la verdadera liberación se lograría con la erradicación de la pobreza. Decía Espejo, cito, en medio de esta abundancia de tesoros escondidos, perecen los habitantes de esta provincia, pues que a la vista de las minas carecemos de sus preciosos metales, como si dijéramos que pasando el agua por nuestros labios, morimos de sed sin poderla beber. Cierro cita. ¿Qué diría el duende precursor si estuviera entre nosotros escuchando tantos dislates sobre minería? Pretenden que soportemos absurdos como el de Quinsacocha. Este es un proyecto minero cerca de Cuenca, cuyo nombre se refiere, Quinza en quichua es 3, Cocha, lagunas, a 3 lagunas donde sale el agua para las Atenas del Ecuador. Se dijo que el proyecto ponía en riesgo el agua para Cuenca. Fui personalmente a visitarlo y encontré que el proyecto, incluso el nombre estaba equivocado, se encontraba a 5 kilómetros de la laguna, pero sobre todo 300 metros más abajo. Es decir, si hubiera alguna filtración desafiando todas las leyes de la naturaleza, los fluidos tendrían que caer, pero para arriba. Y esperan que, como supuestamente hablan en nombre de los pobres, acepte sin reflexión estas tonterías, estos absurdos. Por favor, pídame que renuncie a mi diploma, pídame que renuncie a mi honestidad intelectual. Cabe indicar que la parroquia donde se encuentra el proyecto, San Gerardo, apoya totalmente el proyecto. Pero se hizo una supuesta consulta popular totalmente viciada en otras parroquias. Y qué cobertura que le dio la prensa corrupta a esa espuria consulta. De igual manera, ustedes pueden preguntar a los compañeros de San Gerardo, parroquia donde está el proyecto y que apoyan el proyecto, ¿cuántas veces han sido agredidos por los supuestos defensores de la Pachamama, del agua, de la vida, de los derechos ancestrales, de los derechos humanos? Veamos claro y no nos engañemos, compatriotas. Luego nos dicen que no a la gran minería, pero sí a la pequeña minería. Es decir, para ellos el modelo de desarrollo del buen vivir es Nambija. ¿Entenderán lo que hablan? No nos equivoquemos. Estos falsos dirigentes no están ayudando a los pobres. Se están hablando a ellos mismos, satisfaciendo sus vanidades, atendiendo sus fijaciones mentales. No es gente honesta, ni siquiera que yo les otorgo.
Si el país no supera esta falta de amor por la verdad, no saldremos adelante. Por el bien de la patria, no sigamos en estos engaños sociales. Para defender sus vanidades, se erigen como los heraldos también de la democracia participativa, de los derechos colectivos. Y lo único que hacen es romper las normas elementales de una democracia. Se acaba de dar una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me refiero al caso Sarayaco, por claros abusos cometidos, pero no en nuestro gobierno, eso nunca se informó, sino en los años 2002-2003, contra la comunidad de Sarayaco en la provincia de Pastaza, cuando con ayuda de la fuerza pública, sin ninguna socialización, consulta previa, los gobiernos de turno, fueron 2 gobiernos, permitieron que entren petroleras a las tierras de la comunidad. Sobre este justísimo reclamo, con el cual siempre nuestro gobierno estuvo de acuerdo, en este justísimo reclamo, se enlancaron los extremistas y oportunistas para tratar de lograr que la Corte exija, en lugar de la consulta previa, el consentimiento previo, algo que no está previsto en nuestra Constitución ni en los tratados internacionales, y que acabaría con la democracia de las mayorías, impondría el derecho a veto de un grupo frente al bien común e impediría la gestión del país. El fallo de la Corte nos dio la razón y no atendió tamaño despropósito. Ha ganado la comunidad quichua Sarayaco, pero también ha ganado la Revolución Ciudadana y ha ganado el país. Fueron vencidos esos fundamentalistas. Pero no seamos ingenuos. Aquí hay manipulación política nacional y foránea. Vaya, vean cuántas ONG extranjeras transitan por esas comunidades, hablando cualquier cosa. Debemos de velar estas pretensiones, porque tras ese proceso, imponer el consentimiento previo, había nuevamente la intención de paralizar la 11ª ronda petrolera. No lo consiguieron. Pero debemos lograr consensos mínimos en el país. Tal vez yo no soy, por mi personalidad, el mejor para lograr estos consensos mínimos, pero superando las limitaciones del presidente, los grupos sociales, los actores, tratemos de lograr consensos mínimos en el país y unirnos contra estos disparates que perjudican en primer lugar a los que dicen defender. Se acercan elecciones. Cualquiera que sea el nuevo gobierno, con barbaridades así, ojalá entienda, tendría un país inmanejable. Por favor, tengamos claro todas las personas de buena voluntad del país, es decir, la inmensa mayoría, que sin nuestros recursos naturales no venceremos a la pobreza, o nos tomará mucho más tiempo y mucho más sufrimiento hacerlo. Recuerden, vencer la pobreza es la prioridad, incluso, de ser necesario, excluyente. Nuestra estrategia de desarrollo en este sentido es muy clara y tengan la seguridad que sabemos de lo que hablamos, somos medio expertos en procesos e historia del desarrollo. Los llamados tigres asiáticos, para muchos ejemplos de desarrollo acelerado, ante la ausencia de recursos naturales, como quisieran ellos tener o como hubieran querido tener estos recursos naturales, tuvieron que permitir la explotación brutal y generalizada de su fuerza laboral. Ellos lo dicen claramente, un Lee Kuan Yew en su biografía, primer ministro por muchos años de Singapur. Tuvieron que soportar la explotación brutal y generalizada de su fuerza laboral. Y por ello, al tener que reprimir la inmensa tensión social que esto provocaba, no podían tener regímenes democráticos. Para la formación de su talento humano, los tigres debieron depender de países extranjeros que defendían tan solo sus intereses estratégicos. Singapur, tan cerca de Indochina, Corea del Sur al lado de Corea del Norte, Taiwán y Hong Kong frente a China, sencillamente no podían fracasar y por eso tenían todo el respaldo de las potencias hegemónicas, pero en función de los intereses no de Singapur, de Corea, de Taiwán, de Hong Kong, sino de estas potencias. Gracias a nuestros recursos naturales, no tenemos que tolerar ninguna explotación laboral. Hace pocos días tuve una reunión con empresarios que me decían que la calidad del empleo en Ecuador, muy superior a la de nuestros vecinos, les restaba competitividad. Les dije muy claramente que jamás permitiríamos que nuestra competitividad vuelva a basarse en la precarización de la fuerza laboral, pero además no lo necesitamos, ya que gracias a nuestros recursos naturales, bien invertidos, podemos mejorar competitividad sistémica e individual, lo cual no podían hacer los tigres asiáticos. Por nuestros recursos naturales, hoy miles de jóvenes
pueden ir a estudiar a diversas universidades del mundo. Hemos invertido más en becas que en todos los gobiernos de la historia juntos, entendiendo que el futuro está en nuestro talento humano. Y esta es otra forma de salir de la economía extractivista, preparando talento humano para una economía de servicios, para una economía del conocimiento. El único requisito para acceder a la beca, al financiamiento, es ser aceptados en universidades de excelencia y en carreras que contempla el Plan Nacional del Buen Vivir. Esto no lo pudieron hacer los tigres asiáticos. Dependían de las becas que se movían al vaivén de los intereses geopolíticos de potencias hegemónicas, becas que le otorgaban estas potencias, pero en función de sus intereses, no en función del interés del país. Salir de la economía extractivista para alcanzar el desarrollo no es el simplismo de cerrar minas, pozos petroleros. Eso es un suicidio social que nos llevaría probablemente a una economía de recolección. Salir de la economía extractivista, que todos decíamos, es movilizar esos recursos, como lo estamos haciendo en el caso de la inversión pública. Las becas, las centrales hidroeléctricas, es movilizar esos recursos para desarrollar otros sectores de la economía. De hecho, en el 2016 se dará uno de los cambios estructurales más importantes de la historia del país en su economía, al convertirnos en exportadores de energía limpia, gracias a los nuevos proyectos hidroeléctricos. Es decir, por primera vez convertirnos en exportadores de servicios, ya no bienes primarios, gracias a los miles de millones invertidos en proyectos hidroeléctricos, lo cual a su vez lo podemos hacer por los excedentes del sector extractivista. Esto es salir de la economía extractivista, no cerrar las minas, no cerrar el petróleo, no dejar de explotar gas. Basta del disparate que los recursos naturales son una maldición. ¿Cómo hubiera querido los tigres asiáticos tener estos recursos naturales para no haber masacrado generaciones de trabajadores, para salir de la pobreza? Cualquier cosa mal utilizada puede ser una maldición. El turismo, la industria, la misma agricultura, se utiliza químicos. Por el contrario, recursos naturales bien utilizados serán una de las mayores bendiciones que la naturaleza y manos honestas hayan dado a nuestro país. A mí sí me revela, y grandemente, cómo muchas veces hacemos el rol de tontos útiles, perdónenme la expresión. Nos vienen ONGs extranjeras a darnos cátedra de cómo tratar a nuestros pueblos ancestrales cuando ellos ya los masacraron y exterminaron. Somos de los 12 países en el mundo que tienen grupos en aislamiento voluntario. Y en lugar de recibir felicitaciones por esto, tenemos demanda por genocidio en la Corte Interamericana, puesta dicho sea de paso por grupos extremistas nacionales. Somos el pulmón del planeta, con una inmensa cantidad de bosques primarios, y quieren que nos muramos de hambre sin explotar nuestros recursos naturales. ¿Acaso lo mejor era entonces destruir todo desde un inicio? Ya basta de tanta doble moral. Los ecuatorianos nos podemos sentir orgullosos de tener la constitución más verde de la historia de la humanidad, la primera en otorgarle derechos a la Pachamama. También tenemos políticas y cuidados ambientales que son ejemplo a nivel mundial. Hoy más del 20% del territorio nacional son áreas protegidas. Pero no permitiré, mientras sea presidente, ojalá se hable claro de esto en la próxima campaña electoral, mientras yo sea presidente, no permitiré que en nombre de falsos ambientalismos, donde el ser humano es poco menos que un estorbo, en nombre de falsarias defensas de supuestos derechos colectivos, donde consideran a la miseria como parte de la identidad de nuestros pueblos, no permitiré que se sacrifique lo más importante de la Pachamama, el ser humano. No vamos a ser mendigos sentados en sacos de oro, y utilizaremos con absoluta responsabilidad social y ambiental nuestros recursos naturales, como lo han hecho todos los países del mundo, sobre todo los más ricos, que no tienen calidad moral para decirnos qué hacer o qué no hacer en cuestiones ambientales.
Entendemos que con estos fundamentalismos estamos siendo funcionales a los países más ricos. Me explico. Los bienes ambientales son bienes de libre acceso, es decir, se los puede disfrutar y consumir sin dar compensaciones a los que lo producen, porque no hay capacidad, al menos técnica, de exclusión. Todo el planeta se beneficia del aire puro de la Amazonía, pero solo el que paga puede beneficiarse del tractor producido en Estados Unidos, porque es un bien con capacidad de exclusión y en consecuencia con un precio explícito. Pero ¿cuál es la paradoja? Resulta que los países ricos también producen bienes de libre acceso, sin barreras técnicas para la exclusión. Por ejemplo, el conocimiento. Generan mucho conocimiento. Es un bien de libre acceso. Pero entonces sí imponen barreras institucionales, básicamente patentes, para ser compensados por ese bien. Para los países que no generamos conocimiento, lo mejor que podría sucedernos es no tener barreras para acceder a este. Pero aquí en nuestro país mismo existe hasta cárcel por no pagar regalías, lo más parecido a la cárcel por deudas. Pero no solo aquello. Si una empresa ecuatoriana quiere registrar una patente en Estados Unidos, tiene que pagar unos $35.000. Es decir, todas las barreras para registrar el invento. Pero si una empresa estadounidense quiere registrar una patente en Ecuador, hasta hace poco nos pagaba $28. Como consumidores y no generadores de conocimiento, mientras menos patentes existan, mejor. Pero estamos dando todas las facilidades para que suceda exactamente lo contrario. Ellos ponen todos los medios para consumir nuestros bienes de libre acceso, de manera gratuita y hasta irresponsable, como por ejemplo la no haber ratificado el Tratado de Kioto o la no contribución al Yasuní TT por parte de los principales contaminadores del planeta. Mientras por otro lado, nosotros facilitamos todos los medios para no poder utilizar sus bienes de libre acceso, incluso sin rivalidad en el consumo. Eso significa que yo utilice un conocimiento, no significa que el otro no lo pueda utilizar. Un descubrimiento científico, etc. Si algo he descubierto, o mejor dicho, verificado en estos años, es que todo está en función del poder, no de la lógica ni de la justicia. Lo triste es que muchas veces con entusiasmo participamos en esos mecanismos injustos, diría, de explotación. Por último, para finalizar esta primera parte de mi intervención, no se preocupen, la segunda parte va a ser más corta, aunque más álgida, temas coyunturales, estos son conceptos. Por último, un error que comete frecuentemente la izquierda y la gente de buena fe. Nuestro país ha sido el país de la injusticia, indudablemente, pero la simpatía con las víctimas nos hace idealizarlas y asumimos que por víctimas tienen supremacía moral sobre los no victimizados. Tienen todas las respuestas para el buen vivir y asumimos que no tienen ninguna responsabilidad en su situación. Esto es lo que yo llamo una forma de victimización. Esta victimización se da al interior del país, sobre todo con sectores indígenas, pero también a nivel internacional con el tercermundismo, algo que ha hecho mucho daño a los países en vías de desarrollo. Cualquier cosa es de los países explotadores, cualquier problema, no es culpa nuestra, ¿no? Para resolver el problema hay que echarle piedra a la Embajada de Estados Unidos, el simplismo de ciertos discursos. Esta idealización, repito, es un grave error y perjudica al que la practica, porque lo inmoviliza. Al fin y al cabo son los otros los que deben cambiar, si nosotros somos la referencia, el ejemplo por haber sido víctimas. Las víctimas no necesariamente tienen supremacía moral. En todos lados, y escúchenme hermanos indígenas, en todos lados hay buenos y malos elementos. El haber sido objeto de graves injusticias no hace a nadie ejemplo de buen vivir, no hace a nadie más sabio que al resto. Es más, cayendo en esta soberbia, se cometen los mismos errores de los que fueron blancos durante siglos, el etnocentrismo. Finalmente, el haber sido víctimas no les exime de responsabilidad en su situación actual. No justifica la ausencia total de autocrítica. Basta. Esta victimización ha inmovilizado a nuestros pueblos ancestrales, exacerbada, insisto, por cierta izquierda, muchas veces de buena fe, pero también con bastante demagogia. No solo hay que querer, hay que saber el camino, dice Rabindranath Tagore. Si queremos ayudar hay que saber hacerlo. Esta victimización ha inmovilizado a nuestros pueblos ancestrales y probablemente es la peor forma de racismo, porque tiene que ver mucho con paternalismo, subestimar a nuestros pueblos ancestrales.
y queremos que todo cambie sin cambiar nada. Y eso es sencillamente imposible. Imanaya, Imanaya, Waukikuna, Panicuna, Yuyarichik, Yuyarichik, Yaktaka, Charikunapa, Makipimi Karka, Huachacunaca, Astakami, Karkakuna, Huachacunaca, Hishuskami, Karkakuna, Kai Gobiernomi, Huachacunata, Ricurca, Kai Gobiernomi, Huachacunata, Yanaparca, Kai Gobiernomi, Huachacunata, Pisillachirca, Ari, Kai Gobiernomi, Huachacunahuan, Ari, Kunanka, Yaktaka, Shikanmi. He hablado de muchos conceptos en esta primera parte de mi intervención. Decía a los hermanos quichua que este gobierno está con los pobres, que la patria se está fortaleciendo. He hablado de muchos conceptos en esta mi primera parte de la intervención. Los conceptos son sumamente importantes. Definen nuestra ideología, el socialismo del buen vivir, traducido en justicia social, soberanía, responsabilidad ambiental, pero de igual manera rechazando paternalismos, con dura autocrítica, con eficiencia y sentido común. Ahora quisiera dejar con ustedes, aparte de ese extraordinario equipo de colaboradores que me acompañan en esta misión de servir al pueblo ecuatoriano, básicamente al señor vicepresidente de la República, los ministros coordinadores, una gran idea que ha funcionado de maravilla para mayor eficiencia del Poder Ejecutivo y que ojalá la mantengan los gobiernos venideros, y al señor canciller, para que expongan en forma más concreta los logros, problemas y desafíos en sus respectivos ámbitos de acción. Muchas gracias y bienvenido al informe del equipo de gobierno.